Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 10 de mayo. Inversores, muy bienvenidos. Alejandro y yo os estábamos esperando. Alejandro, gracias por bajar al estudio. Un placer, como siempre. Y dada la actualidad alocada que hemos tenido hoy en buena parte con un par de sustos que nos está dando el IBEX, que nos ha dado el IBEX, que finalmente el IBEX como índice ha cerrado plano, por tanto ha conseguido corregir, esa racha de 4 días a la baja que llevaba encaminada. Bueno, parece que los intereses de la deuda dejan de presionar, también la cotización del petróleo dan un pequeño respiro, hay datos de sentimiento económico un poco más positivos de lo que esperábamos, y eso pues nos deja planos, tampoco demasiadas alegrías, en 8.139 puntos aprox. Bien, lo que pasa, Alejandro, es que vamos de crack en crack. Ayer hablábamos del crack de Almirall del 11% y hoy tenemos que hablar de un crack que es en Meliá, que no es del 11, pero que es del 10 largo. ¿Qué crees que está? Y por cierto, Almirall ha añadido un menos 1,92% a las pérdidas ya de ayer, es decir, continúa bajando. Parece que no convencen a los analistas estos precios ni para volver a meter dinero ahí dentro, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, Alejandro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos ha sorprendido? ¿Por qué nos sorprende una caída en Meliá que, si no nos hemos descontado demasiado, es la peor sesión del valor en lo que llevamos de año? Aunque también es verdad, como informaba nuestra compañera Esther ayer, que venía de posiciones muy altas, que se había revalorizado desde el 1 de enero un 27%. ¿Puede estar el mercado poniendo en valor Meliá después de conocer los resultados de ayer? Sí, es posible que haya descontado ya todo lo bueno en el valor, todas las buenas perspectivas que existían para el turismo para este año, para la Semana Santa, para el verano, con un fuerte incremento de las reservas. Y aquí lo que ha podido pasar es que los resultados que publicó ayer pues no gustaron a los inversores, y por eso han deshecho posiciones, ¿no? Parece que la compañía pues dio a conocer un fuerte incremento de los costes, que eso ha hecho reducir el margen EBITDA. También los ingresos todavía son inferiores a los del año 2019, y en este momento de tensión que existe en los mercados, creo que cuando algún resultado da alguna sorpresa negativa, pues todavía se amplifica más, ¿no? Y eso hace que los inversores salgan en estampida y castiguen a los valores. Ahora mismo los resultados, pues en vez de ser un aliado para las bolsas, pues se está convirtiendo en otro factor desestabilizador, sí, ¿no? Se mira con unos nervios que unas semanas atrás es posible que no se vieran con ese detalle como hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y en este valor pues parece que se ha juntado todo lo que había subido, todo lo bueno que se había descontado, y al ver y al detectar, bueno, que los resultados han estado por debajo de lo que se esperaba, pues todo eso ha hecho que sufra este castigo tremendo en la sesión de hoy. Claro, es que el problema, como contaba Esther García en su análisis, es que Meliá ha triplicado los ingresos, pero aún así continúa habiendo pérdidas y, claro, y solo ha conseguido reducirlas a la mitad. Concretamente, el dato es de 59,3 millones en pérdidas, pero es que, insisto, es que disparó más de 255% los ingresos hasta los 271 millones. Estamos hablando entre enero y marzo, que evidentemente todavía no cogía la temporada gruesa, ¿no? Y en particular la Semana Santa, que todo el mundo analiza que ha ido de manera espectacular. Y luego, evidentemente, también vemos como los ingresos, una variante muy importante para los hoteles, que es el RevPAR, que es al final el ingreso medio por habitación. Bueno, todos los sectores son dados a poner siglas curiosas, pero al final estamos hablando de ingresos medios, en este caso por habitación, se incrementó el 167,5%, y aún así pierdes dinero. Pierdes dinero, efectivamente. Es lo que entiendo que es lo que se están viendo también. Sí, bueno, también muchas veces cuando en esta situación de mercado los resultados tienen algún aspecto negativo que es el que más influye, muchas veces hay como una segunda lectura, tienen los valores una segunda vuelta, ¿no? Más reposada, con más detalle el ver, y muchas veces, bueno, pues tampoco
está tan mal, ¿no? Lo que ha dado a conocer la compañía, y eso, pues en ocasiones, esa revisión hace pues que el valor se vaya entonando y se aleje un poco, lo que decía, de ese nerviosismo inicial marcado más por factores externos y de mercado, que hace que el castigo se amplifique y que en ocasiones posteriormente esa lectura sosegada pues puede llevar la paz al valor. Uh-huh. Ayer nos comentaba Araceli de Frutos que muchas veces ha coincidido, hablábamos del Santander, como recordarás, Alejandro, sí, que muchas veces ha coincidido que las compañías han tenido mala suerte cogiendo o fijando el día de presentación de resultados, porque aquel día el sentimiento no acompaña. Estamos viendo cómo los resultados, como indicabas también tú antes, pues han dejado de ser un catalizador para la bolsa, y más bien al contrario, como estamos hablando. Y lo que quiero preguntarte es, bajo tu experiencia, Alejandro, ¿Meliá ha tenido mala suerte presentando los resultados en el momento en el que lo ha hecho? Sí, completamente. O sea, no podemos descontar que es que hay este factor de sentimiento puro, ¿no? Claro, de contracorriente. Efectivamente, veníamos de unos días de caídas, pero posiblemente ayer fue la sesión donde se vio al mercado más inquieto, más nervioso, con peores sensaciones de las últimas semanas, ¿no? Ayer hubo un nerviosismo extremo y claro, el publicar las cuentas en ese momento pues contagia todo, contamina todo lo que hay sin discriminar absolutamente nada, ¿no? Y la verdad es que fue un mal momento. Lo mismo lo que sucede con las salidas a bolsas también, ¿no? ¿Por qué se aplazan cuando, aunque sean compañías con buenos fundamentales, con buenas perspectivas, pero saben que en una situación adversa de mercado mejor no arriesgarse, porque no se valora lo que puede poner esa compañía en precio en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y prefieren aplazarlo porque al final el mercado se lo lleva por delante, por muy buena compañía que sea. Permíteme que te interprete. A pesar de las contradicciones que hemos señalado sobre los resultados de Meliá, infiero que recomiendas, o tú al menos harías una segunda lectura de los resultados más tranquila y más desapasionada, más desarraigada del contexto, ¿no? Sí, sobre todo también con vista a largo plazo, porque uh-huh. parece que esta recuperación del turismo está ahí, que las previsiones son muy optimistas para la compañía, y encima este fuerte castigo que ha recibido, pues bueno, hace que el valor pues recupere un poco también el atractivo para quien desee tomar posición en el valor, pues ha encontrado pues con un recorte uh-huh. brutal y a largo plazo pues parece que tiene que ir recuperando sensaciones. Uh-huh. Si abrimos un poco más el análisis y nos ponemos en una posición más cenital, no vemos razones para afirmar que el mercado haya perdido la confianza en Meliá por lo que contábamos. Lleva una carrera del 27% desde el 1 de enero. A pesar de la corrección de hoy, bueno, pues se queda un 17% desde el 1 de enero, que no está mal tampoco, si es que la cosa queda aquí. Pero, Alejandro, donde no vemos señales de que el mercado confíe es en Almirall. Hoy nuevamente caída sobre caída. Veníamos ayer de perder un 11, hoy prácticamente un 2. Y según hemos explicado en finanzas.com, el problema es que el dinero no se fía del plan de Carlos Gallardo, del nuevo presidente. Por tanto, no se fía de su gestión, en el fondo, es lo que nos están diciendo. ¿Qué señales debe mandar a Almirall ahora, a tu juicio, para revertir esta situación de carencia de confianza? Bueno, es una desconfianza también provocada porque venimos de una gestión muy buena, ¿no? Pero con la salida de su anterior consejero delegado, que se plasmó a finales del pasado año, pues lógicamente se abría un periodo de incertidumbre en Almirall, ¿no? No es fácil cuando un CEO tenía una hoja de ruta tan clara y había conseguido tantos éxitos a lo largo de su periodo al frente de la compañía, pues este relevo un poco inesperado, lógicamente abre esa incertidumbre, y creo que lo que necesita es tiempo, ¿no? Es tiempo para dar a conocer este nuevo plan. Yo creo que tiene que ser más dinámico, tiene que ser más activo a la hora de explicarlo, de darlo a conocer. Yo creo que tiene que establecer una comunicación más fluida con el mercado para
para que conozca bien estos planes, para que transmita bien hasta dónde quiere llegar con la compañía, pero el periodo el periodo de tiempo es tan corto para esta nueva gestión que necesita tiempo, no hay otra. Uh-huh. Vamos, ya que estábamos hablando del sentimiento, bueno, Alejandro, hemos tenido también hoy nuevos datos sobre la mesa, señalaba algunos. Al final el IBEX ha cerrado en tablas también, como comentábamos antes, pero también es verdad que a la cola de Europa, y solo gracias a los bancos, que estábamos hablando de la parte negativa, con Almirall perdiendo casi menos 1,91%, y Meliá metiendo los 2 dígitos de pérdidas. Pero bueno, la parte de los bancos han llevado al IBEX hasta cerrar en tablas. ¿Cuál es tu análisis? Ayer teníamos este overview sobre todo lo que nos está pasando. Poníamos el foco en China, que parece que vuelve a generar ciertos elementos de sospecha, y todavía estamos digiriendo, ¿no?, las minutas de la FED de la semana pasada, que aunque era lo esperado, pero fíjate todo lo que está dando de sí en el recorrido. De los elementos que hemos conocido o de los que nos faltan por conocer, evidentemente no podemos sacar ninguna bola de cristal, pero al menos sí, ¿cuál es el frente que a tu juicio debe generar más alertas, o donde tenemos que poner, como decíamos ayer con Araceli, ¿no?, cómo alteramos la lista de riesgos según los elementos que vamos conociendo? Bueno, tenemos por un lado la posición de la FED, que la verdad que es llamativa también porque pensábamos que con las negativas experiencias anteriores, cuando se han producido subidas bruscas de tipos, parecía que Powell, por su discurso anterior, por el discurso de meses anteriores, como que no iba a dejar que el mercado cayera en ese desánimo cuando llegara el momento, y que iba a prepararlo poco a poco con un discurso suave, intentando ese aterrizaje que pretende que no tenga demasiadas turbulencias. Pero nos encontramos con que cada día habla un miembro de la FED, y cada uno con un mensaje distinto. Unos son partidarios de subir más los tipos de lo que ha anunciado Powell. Entonces, claro, el mercado yo creo que está en estos momentos evaluando la situación, evaluando estos riesgos. ¿A quién hago caso? Y lo mejor en estos casos es hacer caso a los datos. Y posiblemente mañana, con el dato de inflación de abril que se publique en Estados Unidos, pues vamos a tener una pista muy clara de lo que puede hacer la FED a tenor de esos resultados. Porque es que están creando una ceremonia de la confusión que yo no me esperaba. Creía que iban a estar todos alineados en un momento tan grave para los mercados, dando un mensaje, y no, pues posible que no necesitemos subir tanto, ¿no? Entonces el mercado está interpretando, buscando pistas de lo que puede pasar, porque no son concluyentes en sus afirmaciones y son muy diferentes. Por eso, atención mañana al dato de inflación, que será el que mueva Hablamos de la inflación en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, efectivamente. Las previsiones hablan de caída, de la inflación anual del 8,5 al 8%, dicen las previsiones, y la subyacente del 6,5 al 6%. Son todavía muy altas, aunque sea esta reducción, pero... Valorarán más la tendencia, entiendo, a pesar de la Claro, cifra. valorarán más la tendencia, pero si las previsiones fallan y el dato pues es diferente y es más negativo, pues podemos tener mañana otra sacudida importante. Y junto a la FED, por lo que me preguntaba Ismael, yo pondría el foco en China. En China veo una bomba de efecto retardado. Por distintas circunstancias, no solo por la expansión que tiene el COVID, por los confinamientos que se están llevando a cabo de manera tan estricta y que no sabemos cómo va a terminar, porque es una situación muy diferente a la del inicio de la pandemia. También influyen las circunstancias geopolíticas, el temor que tienen los inversores a ver esos lazos entre Moscú y Pekín en un momento en que la guerra de Ucrania pues sigue ahí sin ningún viso de terminar. De hecho, se están produciendo salidas muy importantes de capitales de China en las últimas semanas. Los inversores están saliendo del mercado porque también ven que con lo que está pasando el temor a un frenazo económico es brutal y que puede arrastrar al resto de la economía mundial, lógicamente, y no ven tampoco una reacción efectiva por las autoridades de Pekín. Anunciaron que iban a adoptar medidas
que iban a llevar a cabo una política más relajada, que pudiera servir también de contrapeso a la Fed, pero de momento solo se ha quedado en palabras. Entonces la incertidumbre es total. COVID, paralización de medidas, solo centrada en tratar de frenar la expansión de la pandemia, riesgo geopolítico, los cuellos de botella, las dificultades de suministro con los puertos parados, con los envíos paralizados que ya provocaron la primera oleada de inflación, pues corremos el riesgo que en poco tiempo nos encontremos con el mismo problema. Entonces veo una cantidad de frentes abiertos en China ahora mismo que después de la Fed y de los temores a una ralentización económica, que es lo que los inversores están evaluando ahora mismo, veo en China un peligro para los mercados bastante complicado de afrontar. Hablabas, Alejandro, de la ceremonia de la confusión de la Fed. Ahora te planteo yo otra, porque hoy hemos escuchado al jefe del Bundesbank diciendo que el BCE tendría que subir los tipos ya de interés en julio, que eso de septiembre que ni hablar. En cambio, vemos a Lagarde muy confiada en su hoja de ruta, bueno, en la que quiere, que filtra o que se supone que creemos que tiene en la cabeza, porque vete a saber también. Vuelvo a preguntarte, pero como cada día tenemos elementos nuevos, pues nos obligan a hacer las mismas preguntas insistentemente. ¿Está haciendo el BCE correctamente, está comunicando correctamente el BCE sus intenciones, o está jugando, como señalabas tú antes, a la ceremonia de la confusión? ¿O es que no controla a sus socios? Porque el Bundesbank, diciendo esto por separado, pues no sé en qué papel puede quedar ahora el BCE, sabiendo el peso, evidentemente, relativo que tiene el Bundesbank en todo esto, ¿no? Parece que se está repitiendo ese mismo patrón, ¿no? Que Lagarde también ha sido muy prudente, ha intentado retrasar este momento. Existe un temor que empieza a aflorar, es recordar lo que pasó, lo que sucedió en 2011 con Jean-Claude Trichet cuando era presidente del BCE, que con la subida de tipos en plena crisis pues asfixió a las economías europeas, y ahora es verdad que nos encontramos un día sí, otro día también, con las declaraciones de los miembros del BCE y en este caso también del Bundestag, instando a esa subida de tipos y poniendo fecha. La verdad es que tiene una papeleta muy difícil el Banco Central Europeo en estos momentos, porque si ya la situación era complicadísima en Europa con la guerra y con el desenlace que puede tener, pues hace que tenga que tener pies de plomo a la hora de decidir si finalmente sube los tipos, porque ya estamos viendo como todo el mundo recuerda que lo mal que lo pasó España, Italia, Grecia, Portugal, y ya todavía no ha subido tipo y se está tensionando absolutamente todo, ¿no? Ya estamos viendo las primas de riesgo cómo están subiendo, el Euribor, la escalada que está llevando a cabo, y eso sin subir tipos todavía, ¿no? Lo que quiere decir que preocupa mucho. Recordemos que consecuencia inmediata de la decisión de Trichet fue que muchas familias vieron cómo su economía familiar se destrozaba automáticamente por las cuotas de las hipotecas. Efectivamente. Que, si no recuerdo mal, corrígeme, Alejandro, que llegamos a tener Euribor a 5 y 6%. Sí, fue una auténtica barbaridad. Pero bueno, ahora tenemos que estar tranquilos, según la ministra Calviño, ¿no? Que por eso te iba a preguntar, que parece que todos estamos preparados menos la ministra. Sí, bueno, la ministra ha dicho, la familia ya sabe lo que va a venir. Pues quizá no. Pues por eso yo me temo que no, que están todos sorprendidos viendo este rápido repunte del Euribor, que bueno, que había que tener presente que iba a llegar si se produce esta subida de tipo, pero yo creo que está sorprendiendo con la rapidez que lo que estaba previsto. Que podía subir en todo el año, pues prácticamente se está comiendo la subida en estos meses, ¿no? Entonces es lógico pues, que la gente ande con cautela y no con ese optimismo que quieren trasladarnos. Calviño, ya escribíamos el domingo que el optimismo es lo suyo. El optimismo dominical. Con la inflación bien, el crecimiento bien también, gracias por preguntar. Pero bueno, el cuadro económico desviado en 2,5 puntos porque que sepamos todavía no lo ha corregido, ¿no? O sea, pero bueno, ya llegaremos. Una pregunta más, Alejandro. Señalaba antes que el petróleo ha quitado un poquito de presión.
Me llamaba la atención la reacción del precio del barril, aunque hoy parece que se empiezan a concretar el 6º paquete de sanciones de la Unión Europea sobre el crudo ruso, a pesar de que Hungría sigue oponiéndose. Ya no es tanto superar lo que diga Alemania, sino también lo que diga Hungría. Y sin embargo, bueno, pues no ha habido excesivas correcciones hacia arriba, ¿no? Está empezando ya a absorber, entiendo, el mercado de una manera natural las sanciones que puedan ir hacia Rusia, las nuevas sanciones que puedan ir hacia Rusia, por muy escandalosas que sobre el papel parezcan, creo, ¿no? Bueno, es que al final estamos viendo que el resultado de las sanciones tampoco están siendo lo anunciado. Entonces, sí. Claro, entonces aquí pues también, aunque se intente poner veto al petróleo, si hay excepciones y ahí pues vamos a ver al final cómo queda también, ¿no? Pero es cierto que esta caída del precio de petróleo también hay que vincularla a China. Se ha producido por este temor a que, bueno, que es el mayor importador del mundo y si se produce este decrecimiento, este frenazo en su economía, pues lógicamente la demanda va a caer, ¿no? Que yo creo que el petróleo está ahí muy ligado también a este factor de riesgo que hablamos, vinculado a China, y va a marcar un poco su evolución en los próximos días. Y cuando eso pase, de nuevo, nos fijaremos en Rusia, en las medidas de las sanciones que pueda poner en marcha la Unión Europea, pero yo en estos momentos veo más a un petróleo temeroso de la demanda china, de la fuerte caída que puede haber. O sea, que al formularte la pregunta me he contagiado de la soberbia esta de von der Leyen, creyéndome que Europa efectivamente, como hace von der Leyen, está en el centro todavía del mundo y está el mercado mirando, el petróleo mirando a China y no al sexto paquete de sanciones que pueda haber sobre Rusia, que es muy europeo también. Esto es saliendo de la semana del Día de Europa. Admitamos que uno de nuestros pecados es la soberbia y creo que ejemplos hay de sobras. Por ejemplo, valga la cacofonía en todos los episodios de la compra de las vacunas, ¿no? Que pensábamos que por ser europeos nos las iban a vender las mejores al mejor precio y primero, sobre todo, ¿eh? O sea que bueno. En fin, Alejandro, no sé si nos dejamos algo en el tintero, pero si no, damos por cerrada una sesión plana, pero tensa en algunos valores. No, y sobre todo eso, ¿no? Que después de estas fuertes caídas se esperaba esta reacción alcista que hemos visto por la mañana, algunos datos que ha acompañado, pero ese nerviosismo hace que el mercado se desinfle en los últimos compases de la negociación, que no hay confianza, que no hay solidez y bueno, es un síntoma muy preocupante, ¿no? El que no haya logrado cerrar en positivo y solo cerrar plano, ¿no? Que esto no es una buena noticia, desde luego. Pues eso nos obliga a estar atentos en finanzas.com en las próximas horas a ver cómo reaccionamos a partir de mañana y, sobre todo, a la audiencia, escucharte a ti mañana abriendo los mercados en Hechos Relevantes, disponible en este mismo canal a partir de las 7:30 de la mañana. Alejandro, sigo diciendo que algo nos has hecho en vidas anteriores para que te hagamos estos castigos. No, al contrario. de abrir cada mañana a estas horas. Nada, un placer, como siempre. Gracias, Alejandro. Y a vosotros, amigos inversores, lo dicho, escuchad mañana a Alejandro y nos reencontramos al cierre de los mercados. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.